Padre, te damos gracias en esta hora, permitirnos estar frente a ti, frente a tu palabra, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos guíes, que nos uses, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar, de poder leer, de poder escuchar tu preciosa voz a través de tu bendita palabra, Señor. Por favor, permite que nuestro ser, que nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, esté en la posición correcta de poder recibir tu palabra. Te lo pedimos, quita todo obstáculo, Señor. Pueda haber, Señor, toma el tiempo, toma autoridad, Señor, y sé tú hablando, Dios, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, por favor, Padre. Te lo pedimos, precioso Espíritu Santo. Te lo pedimos, Cristo bendito. Amén y amén. Pues vamos a empezar, hermanos, con el tema del día de hoy. Recordemos que estamos estudiando la confesión de fe de Westminster. Y también recordemos que el tema que estamos viendo es Dios y la Santísima Trinidad. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar que Dios es uno y Dios es tres personas. Y cada persona es plenamente Dios. Dentro del último punto que mencioné, vamos a mirar que el Padre es Dios. Vamos a empezar, hermanos, con Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y si me acompañan, por favor, en sus Biblias. Y vamos a iniciar. Les mandamos también un saludo a nuestros hermanos que están conectados. Que Dios los bendiga y que el Señor sea hablando a sus vidas. Dice la palabra de nuestro Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estábamos mirando, hermano, esa parte hace 15 días que la Biblia menciona claramente que no hay otro Dios, sino solo uno. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que no existen tres dioses. No existen más de un Dios, sino que la Biblia es clara y menciona que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No tiene que ver con que sean varios dioses, con que haya más de uno, sino Dios es uno. Pero vamos a mirar también que en Dios existen tres personas y que las tres personas son plenamente Dios. Para esto también vamos a mirar en esta hora que nosotros como cristianos tenemos una fe monoteísta. ¿Qué significa la palabra monoteísmo? La palabra monoteísmo viene del griego mono, que significa uno, Deos, que significa Dios. Entonces nosotros tenemos una fe que creemos en un solo Dios. Claro, y por supuesto que hay religiones, hay sectas, hay países donde muchas de las personas son politeístas. Inclusive estando aquí en México podemos recordar que al principio cuenta la historia que nuestros antepasados o las personas que estuvieron antes
creían en muchos dioses, creían en el dios del agua, en el dios de la lluvia, en el dios sol. Y podíamos ver que ellos eran politeístas porque su fe estaba basada en muchos dioses. Ujú. Pero vemos claramente lo que enseña la palabra de Dios, que Dios es uno solo, que Dios es el único y que no hay otro Dios. Pero también vamos a mirar que en Dios existen tres personas, el cual es el Padre, el cual es el Hijo y el cual es el Espíritu Santo. Y las tres personas son Dios. Ujú. Pero el día de hoy nos toca mirar a nosotros que el Padre es Dios. Ujú. Dicho esto, también me llama mucho la atención que en este pasaje que acabamos de leer, la palabra uno tiene un significado. Y la palabra uno que aparece aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es uno y la palabra hebrea es Echad, que a menudo se refiere a una unidad de más de una persona. Entonces, hermanos, desde aquí podemos ver que la palabra de Dios es clara y nos deja ver que aunque Dios es uno, dentro de Dios hay una unidad de más personas. Ajá. Por eso es que es importante que nosotros podamos mirar y comprender esto, porque tenemos que tener nuestra fe cimentada en lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Entonces, quedémonos con esa idea, con esto que estamos mencionando, de que Jehová es uno, pero la palabra uno tiene que ver con una unidad de tres, de más personas. Ujú. Vamos a mirar unos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Vamos a nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermano, podemos ver claramente cómo es la palabra de Dios que dice, hay dos personas, el hombre y la mujer. Y dice la Biblia que ambos van a dejar al padre y a la madre y se unirán en una sola carne. Ujú. Vamos a ver otra cita y ahorita explicamos esta parte. Vamos al libro de Esdras. Esdras, capítulo 3, verso 1. Ujú. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Mira, hermano, esto me llama mucho la atención porque cómo es que la palabra deja ver que podemos estar un grupo de personas, un pueblo completo. Si te pones a pensar tan solo cuántos habitantes había en ese tiempo en Israel y, y te das cuenta de cuántos eran, pero es claro lo que menciona la palabra, que dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. Ujú. En Jerusalén, perdón. Dije en Israel, pero es Jerusalén. Entonces, hermano, es claro que esta palabra que estamos estudiando nos deja ver que dentro de ese uno hay un conjunto de hombres o de personas
que están unidas con un mismo sentir, con un mismo pensar, con un mismo interés. Ujú. Por eso es que leíamos en Génesis que cuando habla del matrimonio, habla de que el hombre y la mujer ya no son dos, sino que ahora son uno solo. Ajá. Esto no quiere decir que los dos sean totalmente iguales o sean idénticos en su manera de ser, en su carácter, en sus características que tiene cada uno. Vemos claramente la diferencia entre la mujer y vemos la diferencia entre el hombre. Ujú. Entonces, pero qué interesante es que la palabra nos deja ver que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya no son dos, sino que ahora son uno solo. Viene a ser una unión que solo Dios puede hacer, que solo a través de Él podemos tener con nuestra esposa o con nuestro cónyuge y así poder ser esto que está mencionando la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar también en Mateo capítulo 19, una vez más, lo que les mencionaba ahorita en este instante, lo que leíamos en Génesis, pero vamos a leerlo ahora aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 19, verso 6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos una vez más que ya no somos dos en el matrimonio, sino que somos uno solo. Ujú. Entonces, vemos cómo es que Dios, siendo un solo Dios, uno solo, en Él existen tres personas, las cuales cada persona de Dios, son una misma esencia, son eh, una misma naturaleza, con los mismos atributos, con las mismas eh, características que tiene Dios en su propia naturaleza. Vemos también, dicho sea de paso, hermanos, que el Señor nos llama a nosotros como iglesia a tener una misma forma de pensar, una misma forma de sentir, dice la carta a Filipenses, y nos insta el Señor a tener esto, miren. Vamos a leerlo, si me acompañan a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Entonces, hermanos, la palabra es clara. Dice la Biblia que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay gentil, sino que ahora todos en Cristo somos uno. Ajá, por eso es que, hermanos, estamos llamados a esta unidad de la cual habla Dios.
de la cual muestra Dios en que somos un solo cuerpo, en que hay un solo Dios, en que hay un solo Señor y en que hay también un solo Espíritu. Y habla también Efesios de una sola fe, cuando Pablo menciona en que nosotros estamos llamados a guardar el vínculo de la fe. Ajá. Entonces, hermano, la palabra es clara. Ya no es, ya no somos los hermanos de monte, ya no somos los hermanos del camino, la verdad y la vida, sino que ahora somos los hermanos que vivimos y existimos dentro del cuerpo de Cristo, por lo tanto nos pertenecemos unos a los otros y no hay división, hermano, entre nosotros, al igual que en Dios el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo son uno, pero los tres son uno solo, son Dios. No estamos diciendo que hay tres dioses, sino que en Dios existe tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres tienen una misma esencia. Los tres tienen los mismos atributos, el mismo poder, la misma santidad. Los tres tienen diferentes roles, hermano, diferentes eh, roles, efectivamente, hermanos. Hay otra palabra que ahorita se me olvidó para decir funciones, diferentes funciones. Aunque son uno solo, hay características en las tres personas de Dios que los hacen diferentes, al igual que a ti y a mí. Ujú. Dentro del cuerpo de Cristo somos uno, pero ninguno de nosotros hace lo mismo. Por ejemplo, algunos tenemos el privilegio o el don de parte de Dios de poder tener la oportunidad de servir a lo mejor dentro de la iglesia o de hacer algo, algo de servicio con el don que Dios nos ha dado, con el regalo que proviene de Dios y ser usados para la gloria de Dios sobre todo, hermanos. Pero cada uno es diferente en su función. Algunos oramos, algunos compartimos, algunos damos, dice la Biblia que hay diferentes dones, algunos enseñamos, algunos cantan, algunos tocan instrumentos, algunos tienen el don de poder dirigir, el don de fe y todo lo que habla la misma palabra. Ajá, entonces tenemos diferentes funciones. Ocurre lo mismo con Dios. En Dios hay tres personas, pero las tres personas tienen diferentes funciones. Las tres personas tienen diferentes funciones, hermano. Entonces vamos a avanzar y teniendo esto en claro, porque, hermano, nuestra fe debe de estar fundamentado en lo que dice la Biblia, no en lo que creemos, no en lo que pensamos, no en lo que consideramos nosotros, sino en el fundamento que ya está escrito, hermanos. Porque si nosotros creemos que existen más de tres dioses, estamos cometiendo un error y estamos inclusive participando en un pecado, en una abominación, en una aberración, en algo que está contrario a lo que dice la Biblia, hermanos. Ujú. Entonces, también podemos mirar que para las personas que tienen su fe fundamentada en más dioses, están en un completo error. Y aunque pudieran llamarse simpatizantes de Dios o aún como cristianos, porque podemos tener la idea de que
hay más de un Dios. No es así, la Biblia es clara y nos enseña que solo hay uno. Me han dicho esto, vamos a avanzar. También les decía que el punto 2 es que Dios es tres personas. Y en esa parte vamos a mirar que Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero nos deja ver mediante muchas citas que hay una unidad de las tres personas. Por eso es que la palabra Trinidad proviene del latín trintas, que significa triple o tres en uno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto es muy fácil de entender. Muchas veces nosotros compramos algún producto para el cabello, algún producto para los dientes o algo, o algún electrodoméstico. Y nos mencionan, por poner un ejemplo burdo, hermanos, pero es para hacerlo más práctico y poderlo entender. Pero para poner este ejemplo, les menciono, para poderlo entender mejor, perdón, les menciono este ejemplo de cómo es que nosotros compramos un producto que tiene tres funciones en uno solo. Ujú. Entonces, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Dice la Biblia afirma que el único Dios verdadero existe en una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a mirar aquí mismo en el Nuevo Testamento esa parte donde podemos ver claramente esto que estamos mencionando. Vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, versículo 19. 28:19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, notemos que dice, id por todo el mundo, o por tanto, dice, mejor dicho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy interesante, hermano, porque dice en el nombre. Mira, hermano, eso ya nos habla que el nombre de nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Notemos que no dice en los nombres, sino en el nombre solamente. Es un solo nombre en el cual vemos que es uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice en los nombres. Ujú. Vamos a mirar otro ejemplo aquí mismo en Mateo, al principio en el capítulo 3. Recordemos esta parte que leíamos. La Biblia es clara y nos deja ver que es en el nombre. Ujú. No en los nombres, sino en un solo nombre, porque es un solo Dios. Pero en ese Dios existe el Padre, que es diferente al Hijo y que es diferente al Espíritu Santo. Recordemos que el Padre no fue quien fue crucificado, sino que el Padre entregó a su Hijo. Ajá. Un hermano mencionaba algo muy cierto y decía que eh, el Padre finalmente fue quien condenó al Hijo y el Hijo fue quien recibió el castigo del Padre para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo.
Entonces, vemos las tres funciones claramente. El Padre da a su Hijo. El Hijo muere en la cruz. Y el Espíritu Santo es enviado para guiar. Es claramente que son tres personas diferentes en función, pero iguales en esencia, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son Yahweh, los tres son Jehová. A mis hermanos que les toca compartir de acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo, les van a dejar más claro cómo es que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Regularmente no hay mucho debate en cuanto, y no hay debate en cuanto al el Padre sea Dios, porque regularmente el Antiguo Testamento se deja ver que el Padre siempre ha estado allí. Ujú. Pero en el Antiguo Testamento hay luces de que estaba el Hijo y hay luces de que estaba el Espíritu Santo y que los tres eran Dios, que los tres eran el Eterno, que los tres eran Yahweh. Ujú. De ahí es que vamos a derribar también todo argumento humano, todo argumento en contra de Cristo, de su divinidad, en contra del Espíritu Santo y su divinidad, porque estamos estudiando lo que dice la Biblia, hermanos. Y debemos de estar fundamentados en esta palabra, en esta doctrina, porque hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde se levanta el humanismo, donde se levantan pensamientos que van en contra de la Biblia, y si nosotros no estamos fundamentados en lo que dice la palabra de Dios, podemos desviarnos y podemos alejarnos y podemos cometer una ofensa hacia Dios, creyendo en que solamente el Padre sea Dios. Pero por eso, hermano, gracias a Dios que estamos estudiando esto para tener un fundamento, porque hay movimientos como el arrianismo, hay fundamentos como el modalismo, donde dicen que Jesucristo niegan la divinidad de Jesús y niegan la divinidad del Espíritu Santo y se niega que en Dios existan tres personas. Eso ya les tocará a mis hermanos poderles tal vez compartir, pero estamos mirando esto, hermano, que en Dios hay una Trinidad, que Dios es tres personas en uno solo. Ujú. Ahora sí, vamos a mirar Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 16. Seguramente ya estaban ustedes, pero vamos a leer el capítulo 3, 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, Jesús fue bautizado, hermano. Ahí estamos mirando claramente que Jesús era Dios encarnado, el Dios eterno que nadie ha visto jamás, estaba siendo bautizado en las aguas. Ujú. Y dice que en ese instante los cielos fueron abiertos y que Cristo vio
al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Hermano, es clara la Biblia que nos deja ver, Jesús está bautizándose, Dios hecho carne, bautizándose en agua, sumergiéndose en las aguas, y vemos a Dios Espíritu descendiendo como paloma, y vemos al Dios el Padre en una voz que viene desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos también un pasaje donde viene la transfiguración de Cristo y está Pedro, está Juan con nuestro Señor Jesucristo en el monte y viene la transfiguración y oyen una voz que dice, este es mi Hijo amado. Ujú. Entonces, hermano, vimos claramente las tres personas de Dios participando en un mismo acontecimiento, manifestándose, dejando ver que son tres personas. También podemos ver en el Antiguo Testamento cuando eh, el ángel del Señor se aparece, si no mal recuerdo, a Moisés, y si no me equivoco, perdón, es Abraham en el Antiguo Testamento y deja ver que también que son tres personas. Perdón, hermano, me quedo pensando porque no anoté esa cita y hubiera sido interesante poderla leer porque también ahí podemos ver que son tres personas o tres ángeles, por así decirlo. No recuerdo así muy bien, hermano, pero para no equivocarnos y para no meter de nuestra cosecha, quedémonos mejor con este ejemplo, hermanos, porque en este momento no lo tengo claro, no lo anoté y no lo recuerdo muy bien y no quiero mencionar algo que no esté escrito en la Biblia. Pero bueno, hay luces que en el Antiguo Testamento también están las tres personas de Dios. Hermanos, ya encontré, perdón, la cita. Me recordó el Señor, gracias a Dios. Vamos a mirar en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, verso 1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Promesa del nacimiento de Isaac. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién? Estaba eh, Abraham. Dice, Abraham estaba sentado en su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hermano, esto es sumamente importante porque recordemos que el pueblo de Israel, los judíos, creen que solamente hay un Dios y por eso es que rechazaban a Jesús como tenían en su mente la idea de que Dios no podía existir en tres personas. Sin embargo, vemos que Pablo, Pedro, y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo afirmaban e indagaron acerca de esta doctrina de Dios, de que Dios es tres personas. Por eso es que, hermanos, recordemos que el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo porque no daban, eh, no aceptaban la idea de que Dios
existía en la carne. Por eso es que aún a nuestro Señor Jesucristo le dicen que, que conocían en una ocasión a su padre José y conocían quién era su madre. Ajá. Dando así, dejando ver que no creían que Él era Dios hecho carne. Entonces me llama mucho la atención esto porque los apóstoles del Cordero empiezan a, a dejar este fundamento y a escribir en sus cartas y a saludar en sus cartas acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y según lo que acabamos de leer, dentro de la nación judía, el único que merece adoración, gloria y honra es Dios. Y ante el único que se podían inclinar los hombres de Dios era ante Jehová, ante Yahweh, ante el Todopoderoso, ante el Altísimo, ante aquel que es 3 veces santo. Aún en eso se deja ver, hermano, que son tres: santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Y entonces, según lo que estamos mirando en esta hora, es que Abraham vio a tres hombres que venían hacia él y dice la palabra de Dios que se postró. Y mira cómo dice, y dijo, Señor, no dijo señores, aunque los tres son Señor, él reconocía que los tres eran uno solo. Por eso dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Mira qué hermoso pasaje, mira qué tremendo, mira qué maravilloso. Es sorprendente mirar que cómo es que Abraham, recibiendo las tres personalidades de Dios, manifestándose a su vida. Ujú. Y dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hasta ahí, hermano. Otro pasaje que podemos mirar es en Génesis, cuando dice la palabra de nuestro Dios, hagamos al hombre. En Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira, hermano, esta parte es muy interesante porque dice, hay una corriente donde dicen que había como una reunión, un concilio, donde Dios estaba con sus ángeles
y Dios le dice a los ángeles, hagamos. Pero esto no es así, hermano. La palabra de Dios dice, entonces dijo Dios. Y la palabra que se refiere a Dios en esa parte es a dioses. O sea, más de uno, perdón, no corrijo, dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era Dios manifestándose en sus tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En un mismo sentir, en un mismo pensar, con un mismo propósito, con un mismo poder. Vemos al Padre que crea, vemos al Hijo que crea y vemos al Espíritu Santo que regenera. Y ambos tres participan en la salvación del hombre. Vemos al Padre que da al Hijo. Vemos al Hijo que es crucificado y que derrama su sangre. Y vemos al Espíritu Santo regenerando, transformando, guiando al hombre, teniendo comunión con el hombre. Entonces, hermano, vamos a continuar, vamos a seguir más viendo otra parte. Ya vimos que en el Antiguo Testamento aparecen las tres personas y vimos que en el Nuevo Testamento aparecen las tres personas. Ajá. Dice, se trata de tres personas diferentes que son distinguibles una de la otra. Esto lo vamos a mirar en Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, es el último capítulo de la carta a los Corintios, en el verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hermano, aquí nos deja ver lo que estábamos mencionando hace unos momentos. Dice que se trata de tres personas diferentes que son distinguibles una de la otra. ¿Por qué son distinguibles, hermano? Porque el Padre no murió, porque el Hijo fue quien murió, porque el Espíritu Santo no es quien envía al Padre ni es quien envía al Hijo. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención que la palabra gracia en este pasaje significa favor. Permítanme, déjenme buscarlo aquí en mis anotaciones. Significa la influencia dada, la influencia dada sobre el corazón en la vida. Es un donativo, es un favor que Dios hace. Mencionaba que es una influencia sobre el corazón en la vida del ser humano. Y esto es muy cierto, hermano, porque también la palabra de Dios menciona que nosotros debemos de crecer en la gracia. ¿Y cómo es que nosotros vamos a crecer en la gracia? Mirando quién es el dador de la gracia.
Por eso es que me llama mucho la atención que dice, la gracia del Señor Jesucristo. Hermano, Jesús estaba lleno de gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo, lo hizo como un donativo, como un favor inmerecido hacia nosotros. Llámese milagro, llámese sanidad. Y lo más importante, la salvación que tú y yo no merecíamos, porque nosotros merecíamos haber sido colgados de un madero y que la maldición de Dios estuviera sobre nuestras vidas. Sin embargo, la maldición de Dios cayó sobre Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nosotros recibimos la conciliación, la aceptación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna que Dios ha prometido y que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que me llama mucho la atención que dice, la gracia del Señor Jesucristo. Hace una separación Pablo en este pasaje y menciona que hay una gracia que viene de parte del Señor Jesucristo. Y recordemos lo que les decía, los judíos no creían en la divinidad de Cristo. Y Pablo, Pedro y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo eran judíos de nacimiento. Y habían crecido con la enseñanza de sus padres, de sus abuelos, de que solo era un Dios. Pero qué tremendo es que Pablo, Pedro y los apóstoles del Cordero escriben acerca del Señor Jesús, escriben acerca de Dios, escriben acerca del Espíritu Santo y nos dejan ver claramente que son tres personas diferentes y distinguibles una de la otra, pero en una misma esencia. Ajá. Los tres son Dios. No estamos diciendo que son tres dioses, sino que son uno. Un solo Dios, y en Dios existen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo menciona la gracia del Señor Jesucristo. Ajá. Luego, el amor de Dios, eso es tremendo, hermano. Eso es maravilloso, eso es precioso, eso debe de llenar tu corazón, debe de llevarte a adorar, a rendirte más a Dios, a quedar anonadado con el amor, con la misericordia, con la bondad de nuestro Dios, refiriéndose a Dios como el Padre, y no que Jesús no sea Dios. Y no que el Espíritu Santo no sea Dios. Pero en este pasaje se refiere a Dios como el Padre. En este y muchos pasajes más de la Biblia. ¿Por qué dice el amor de Dios? Hermanos, vamos a mirar en el Evangelio de Juan. No pierdan de vista este pasaje que acabamos de leer. Si pueden poner allí un separador para que regresemos a este. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Muchos se saben de memoria este pasaje, pero pocos nos tomamos el tiempo de profundizar en él. Y este pasaje es hermoso, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué amor del Padre.
que Dios manifestó su amor, manifestó su atributo, uno de sus muchos atributos que Dios tiene, dando a su único Hijo, para que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna, que nunca muera, porque esa es la condenación, ese es el castigo, esa es la paga del pecado, la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces podemos ver claramente que Dios es amor. Acompáñenme también, por favor, al libro, a la carta, perdón, a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, primer carta de Juan, capítulo 4, verso 8 y 10. Del 8 al 10, perdón. Dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Dios es amor. Si no lo fuera, hermano, no hubiera manifestado su amor, no hubiera manifestado uno de sus atributos, el dar a su único hijo unigénito de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con los mismos atributos, con el mismo poder, con la misma santidad, con la misma esencia de Dios. Por eso es unigénito, porque nadie tiene los atributos de Jesús. Por eso es que los testigos de Jehová están en un error, porque ellos consideran que Jesús es Dios, pero no lo reconocen como Dios Jehová, el Altísimo, como Yahweh. Cuando Jesús hecho carne, Dios hecho carne, es Jehová. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la santidad, es sumamente amoroso, es sumamente santo, es misericordioso, es todopoderoso. También habla Juan que el mundo fue hecho por él y nada de lo que existe fue hecho sin él, refiriéndose al Verbo, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a Dios. Por eso, hermanos, es que Jesús es Dios y Dios es amor, porque Dios dio a su Hijo. Vamos a leerlo. Dios dio a su Hijo, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mira qué tremendo. O sea, en esto se mostró uno de los atributos de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, solo por medio de Jesús hay vida. Dice la Biblia que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo, querido hermano, que nunca has reconocido que eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios y que eres culpable por tus crímenes, por tus pecados cometidos en esta vida. Hoy puede ser el día que puedes llegar a la salvación. Hoy puede ser el día que puedes reconocer que eres pecador y que por lo tanto hay un castigo para ti, porque veíamos el domingo, nos compartía nuestro hermano
pastor, acerca de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, donde dice que la paga del pecado es la muerte, donde dice que la ley es santa, es buena, es pura, y donde nos deja ver que nosotros hemos pecado contra Dios. Tan solo piensa en los mandamientos y cuál de todos y cada uno de ellos has llevado a la práctica y en cuáles has fallado. Tal vez digas, yo nunca he matado, yo nunca he violado, yo nunca he puesto una bomba, yo nunca he golpeado a mi mujer, yo nunca he golpeado a mis hijos. Pero hermano o hermana, ¿qué hay del deseo de tu corazón? ¿Qué hay con tus ojos? ¿Qué hay con tu boca? ¿Cómo le llamarías a una persona que miente? ¿Cómo le llamarías a una persona que ha tomado algo que no le pertenece? ¿Cómo le llamarías a una persona que ve pornografía? Hermano, todos somos culpables delante de Dios y todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y que Dios es amor, ha manifestado su amor dando a su único Hijo para que por medio de Él y por medio de su sangre y por medio de su sacrificio, tú seas justificado de tus pecados y tus pecados sean perdonados y sean quitados de una vez y para siempre, y Dios se olvide de toda tu maldad y seas hecho hijo de Dios. Por eso, hermano, me llama mucho la atención lo que estamos mirando y leyendo, que Dios es amor y que Dios ha manifestado su amor para con nosotros, dando a su único Hijo, al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho carne, muriendo en una cruz, recibiendo el castigo, recibiendo la maldición, la ira de Dios, derramada a su Hijo. Por eso es que cuando Jesús oró en el Getsemaní, oró, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque era una copa amarga que tú y yo no podríamos soportar y que alguien más pagó por nosotros. Por eso, hermano, estás llamado a creer en Jesús. Por eso, hermano, estás llamado a buscarlo, a confiar solamente en su sacrificio, no en tus acciones, no en tus buenas obras, porque no hay salvación para aquel que confía en eso, sino que hay salvación y vida eterna y perdón de pecados para aquel que confía y cree que Jesús es el Señor y confiesa con su boca eso y lo cree en su corazón. Por eso, hermano, es que estamos llamados a esto, a confiar solamente en el sacrificio de Jesús. Tus obras, tus buenas acciones no sirven para nada. Son trapos de inmundicia. Son como el papel que usamos para limpiarnos cuando hacemos nuestra necesidad en el baño. Son asquerosos delante de Dios. Por eso el único sacrificio que es aceptable delante de Dios fue uno y una sola vez y para siempre, el sacrificio de su único Hijo, el sacrificio de Dios, muriendo en una cruz, derramando la ira sobre su Hijo. Por eso la ira está reservada para todos aquellos que no creen en que Jesús sea Dios, en que sea el unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo. Por eso si a lo mejor tú estás viendo como testigo de Jehová este mensaje, Dios te está llamando al arrepentimiento. Y aun si eres judío, y aun si eres católico, aun si eres mormón, aun si eres ateo, un día estaremos frente a Dios y daremos cuenta de lo malo y lo bueno que hayamos hecho, dice la Biblia.
Pero es allí donde entra la justificación por medio de Jesús. Por eso es que Dios manifestó su amor para con nosotros. Y mira qué clase de amor. Note, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y es un atributo del Padre, en que Él es justo. Y la palabra justicia tiene que ver con el pago merecido a cada uno. Entonces, hermanos, si nosotros somos culpables delante de de la ley de Dios, por tan solo un pecado que hayas cometido en toda tu vida, eso te hace culpable delante de la ley de Dios. ¿Y cuál es tu castigo? El lago de fuego, por tu maldad, por tu pecado. Pero hermano, amigo, esto es lo hermoso y lo maravilloso. Primeramente debes de entender que eres pecador y que estás destituido de la gloria de Dios y que eres culpable. Y estábamos hablando de un atributo de Dios, que Dios es justo, que Dios no es un juez injusto al cual se le pueda sobornar o el cual pueda pasar por alto la maldad. No, Él tiene que castigar la maldad. ¿Y cómo fue castigada? En Jesús. Dice la Biblia que en Gálatas que Jesús fue hecho maldición, que la maldición de Dios fue puesta en Jesucristo. Y esa es la maldición, que está un hombre sin Cristo. Estás maldito. Pero Dios ha mostrado su amor para contigo en que Dios dio a su único hijo. Y dice el verso 10 de la primera carta de Juan en el capítulo 4, dice: en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo en propiciación, fue quemado Jesús, fue crucificado en nuestro lugar. Y en esto conocemos el amor de Dios. Entonces, hermano, no quieras decir, o persona, quien quiera que seas, que Dios no es amor y que Dios no es bueno. Dios te está llamando y te está dando la oportunidad de que te arrepientas, porque viene un juicio para todas las naciones. Y este juicio es severo. En este juicio te estás jugando la vida. Qué bueno fuera que todos muriéramos y ahí quedara la cosa, pero no, hay un castigo por tus crímenes, por tus pecados que hay que pagar, porque la justicia tiene que ser satisfecha, pero la buena noticia es que alguien pagó por ti, alguien pagó por tus pecados, alguien murió por ti, derramó su sangre y no merecía la muerte, sin embargo fue a la cruz por ti. Murió por ti. Por eso estás llamado a creer en Él. Y si no crees, ya has sido condenado. Eso es lo que dice Juan 17. El que no ha creído ya ha sido condenado. Por eso, quien quiera que seas, es el momento de creer en Cristo Jesús. Es el momento de confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No hay María, no hay Buda que te pueda salvar de tus pecados. María no es intercedora entre el cielo y la tierra. El único intercesor es Jesús. El único que derramó su sangre es Cristo. Por eso, querido amigo o amiga que estás viendo este mensaje, hoy es el día que te está llamando el Señor. Hoy es el día de entregar tu vida. No sabes si el día de mañana vayas a vivir. Hoy es el día en que tus pecados pueden ser perdonados y puedas ser justificado solamente por medio de Cristo. Y entonces sí, seas hijo de Dios.
porque no son hijos todos, sino aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hermano, vemos lo que decía, ya va para terminar nuevamente. El tiempo avanzó, pero vemos lo que decía la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Dime si no es gracia que Él haya muerto por tus pecados. El amor de Dios, dime si no es amor el que Dios haya dado a su único hijo. ¿Tú darías a tu hijo por un pecador? No lo harías. No lo harías por un secuestrador, no lo harías por un violador, no lo harías por un borracho, no lo harías por un mentiroso, no lo harías por un ratero, no lo harías por un adúltero. No, no lo harías. Sin embargo, Dios dio a su Hijo. Entonces no pienses y no digas que Dios no es amor, porque Dios es amor y Dios es bueno. Si no fuera bueno, hoy estarías muerto en tus delitos y pecados y estarías destinado al lago de fuego. Y si hoy estás con vida es porque Dios es bueno y te está dando la oportunidad de arrepentirte. Y ahora te ha dado a ti como hijo de Dios tener la gracia de Jesucristo, el amor de Dios en tu corazón y la comunión con el Espíritu Santo. Dios no te ha dejado solo. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Es Dios mismo. Es enviado por el Hijo. Es el Espíritu del Hijo. Es Dios mismo viviendo en ti y teniendo comunión contigo. Vamos a leer en Juan 17, el Evangelio de Juan 17. Cuando Jesús ora por sus discípulos, 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, aunque con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, para que sean uno, así como nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y son Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice también en el capítulo 16, en el verso 7, pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira qué tremendo, qué tremenda promesa de Dios. Enviará al Consolador. ¿Para qué? Para que convenza al mundo de pecado, para que convenza al mundo de maldad, que son culpables. ¿Y de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque no han creído en Jesús. Esa es la condenación y es un pecado no creer en Jesús. De justicia porque va Jesús al Padre y presenta su sacrificio y presenta su sangre delante de Dios y por medio de Jesús somos justificados. Y de juicio porque el enemigo, el diablo, Satanás, ya está enjuiciado y va destinado al lago de fuego junto con aquellos que no creen que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Y por aquellos que tienen idolatría, y por aquellos borrachos, y por aquellos adúlteros, por aquellos mentirosos, por aquellos homosexuales, por aquellas lesbianas, contra todo aquel que hace maldad. Pero dice para los cristianos que Dios, para los hijos de Dios, llamémoslo mejor así, para aquellos que han sido justificados por Dios, por Jesús, les daré el consolador. Les daré el consolador. ¿Qué dice el verso 15? Sigamos, perdón, vamos a leer. Dice, Él os lo enviaré en el capítulo, en la parte final del verso 7. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber. ¿Saben qué significa la palabra saber? Significa informar, entender, comprender, conocer, conocimiento. Entonces el Espíritu Santo te hará saber, te va a informar, te va a hacer entender, comprender quién es Dios. Por eso es que, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a mirar más adelante. Dice, os hará saber. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estoy en el 13, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Quién está hablando? Cristo. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Y más adelante, por cuestión de tiempo, dice que el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. Y es Dios. Entonces, el mismo Espíritu es el que intercede por nosotros. El mismo Espíritu es el que nos muestra al Padre. El mismo Espíritu es el que nos muestra al Cristo. El mismo Espíritu es el que nos muestra a sí mismo porque es Dios. Hermano, hay muchos pasajes donde nos muestra que Dios, el Padre es Dios. El Padre es santo, el Padre es justo, el Padre de gloria, el Padre de misericordias, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
El Padre de gloria está en Efesios 1:17. El Padre de misericordias está en 2 de Corintios 1:3. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, está en Santiago 1:17. Y el Padre que es Señor Todopoderoso está en 2 de Corintios 6:18. Y el Padre que conoce lo que necesitan sus hijos antes de que se lo pidan y ve lo que hacen en secreto, por lo cual puede recomendar sus buenas obras, está en Mateo 6, versículos 6 al 8. Hermano, este es un fundamento bíblico. Y espero que tú, querido amigo, querido hermano, querida hermana, que estás viendo esto, te haya sido de edificación. Que Dios te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Querido amigo, querido hermano, no te pierdas el día domingo a las 11:20 la transmisión del culto de nuestra reunión que tenemos en la iglesia, El Camino, la Verdad y la Vida. Te invitamos a que seas partícipe de él y puedas conectarte a través de las redes sociales, en la página de Facebook, Iglesia Bíblica de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Abreviado es Iglesia de Jesucristo, Iglesia Bíblica de Jesucristo, CVV. Síguenos en nuestra página de Facebook y puedes conectarte el domingo a las 11:20 y los días jueves a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Te recuerdo, Iglesia Bíblica de Jesucristo, Camino, Verdad, el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó.